ahora vamos a ver los anestésicos inhalados. Entonces, esto lo vimos de forma súper extensa en los videos anteriores. Ahorita nada más va a ser como una integración de todo lo de los anestésicos inhalados. Entonces, vemos nombres de anestésicos inhalados, propiedades, usos y efectos adversos. Entonces, anestésicos inhalados, tenemos el más conocido que es alotano, el óxido nítrico, que se pone NO. Tenemos isoflurano, desflurano, enflurano, metoxiflurano. O sea, todo lo que acabo con flurano, más alotano, más óxido nítrico. Estos son anestésicos inhalados. Ahora de propiedades, tenemos la liposolubilidad, qué tan soluble en lípidos es, qué tan soluble en sangre es, la concentración mínima alveolar, minimal alveolar concentration, y el coeficiente de reparto sangre-gas. Entonces, para que el anestésico tenga efecto en el sistema nervioso central, tiene que cruzar la barrera hematoencefálica, blood-brain barrier. Y para que cruce la barrera hematoencefálica, tiene que ser lipofílica la molécula. Entonces, mientras más liposoluble, mientras más soluble en lípidos sea el anestésico, más efecto va a tener en el sistema nervioso central. O sea, mayor potencia. Entonces, mientras más solubilidad en lípidos, más potencia. Y mientras más soluble sea en sangre el anestésico, si es muy soluble en sangre, o sea, es como si la sangre estuviera absorbiendo el anestésico, entonces nos vamos a tardar más tiempo en saturar la sangre del anestésico porque se está absorbiendo. Y hasta que no se sature la sangre, el anestésico no va a tener efecto en el sistema nervioso central. Entonces, si es muy soluble en sangre el anestésico inhalado, es más tiempo que nos vamos a tardar en saturar la sangre y entonces más tiempo que nos tardamos en tener efecto en el sistema nervioso central. Entonces, el tiempo de inducción depende de la solubilidad en sangre. La otra es la concentración mínima alveolar, que eso está definido como la cantidad de anestésico inhalado que le tenemos que dar al paciente para que el 50% de los pacientes a los que le estamos dando este anestésico no se muevan cuando reciben un estímulo doloroso. Y obviamente pues es una relación de la potencia. Mientras más lipofílico, o sea, más soluble en lípidos, sea el anestésico, vamos a tener mayor efecto. Y si tenemos mayor efecto, vamos a necesitar menos cantidad o menos concentración del anestésico para que la mitad de los pacientes no se muevan cuando tienen un estímulo doloroso. O sea, mientras más liposoluble, menor la concentración mínima alveolar. Por eso decimos, la liposolubilidad es directamente proporcional a 1 entre la concentración mínima alveolar. Y el otro es el coeficiente de reparto sangre-gas. El coeficiente de reparto sangre-gas, esto es, aquí está el sistema nervioso central, tenemos la sangre y aquí tenemos los alvéolos. Obviamente no hay que fijarnos ahorita en la anatomía, nada más es para ilustrar. Entonces, la sangre tiene que estar saturada del anestésico para que tenga efecto en el sistema nervioso central. Entonces, si tenemos un anestésico inhalado que tiene bajo coeficiente de reparto sangre-gas, esto es, en el numerador tenemos la concentración del anestésico en la sangre y en el denominador tenemos la concentración del anestésico en el alvéolo. Pero cuando está teniendo efecto el anestésico, o sea, cuando ya se dio la inducción, o sea, cuando ya tenemos efecto en el sistema nervioso central, eso es que ya está saturada la sangre con el anestésico. Hacemos una división entre qué concentración de anestésico tenemos en la sangre cuando ya se saturó, que ya está teniendo efecto en el sistema nervioso central, entre la concentración del anestésico que tenemos en el alvéolo. Y mientras mayor sea esa fracción, este coeficiente, esto quiere decir que
más concentración del anestésico en la sangre tenemos que tener para que tenga efecto? O sea, para una misma concentración alveolar, o sea, digamos, tenemos dos anestésicos, uno es A y otro es B. Para la misma concentración alveolar, uno va a tener mayor coeficiente de reparto gas-sangre, o sangre-gas, que el otro. Eso quiere decir que si A tiene menor este coeficiente, para una concentración dada de anestésico en el alveolo, la cantidad del anestésico que vamos a tener en la sangre va a ser poco, porque rápidamente se satura la sangre y entonces rápidamente tenemos efecto en el sistema nervioso central. Entonces, si la concentración en la sangre pues va a ser menor, el coeficiente va a ser chico. Si tenemos el otro anestésico, que es el B, que digamos, ponemos la misma concentración alveolar, o tenemos la misma concentración alveolar del anestésico, pero para cuando tenemos esa concentración en el alveolo, ya la sangre está saturada y se tardó mucho en saturarse la sangre, o sea, se tardó mucho porque se está absorbiendo y absorbiendo el anestésico. Entonces vamos a tener mayor concentración del anestésico en la sangre, porque se estuvo absorbiendo y absorbiendo porque fue una molécula muy soluble en sangre. Entonces, en este caso, aunque en el momento de la inducción, o sea, de que ya tenemos efecto en el sistema nervioso central, la concentración en el alveolo de los dos anestésicos es la misma, la concentración en la sangre es distinta. La concentración en la sangre es distinta, porque estuvo absorbiendo y absorbiendo más anestésico, la sangre estuvo absorbiendo más anestésico que porque aquí era muy soluble en sangre, entonces se tarda mucho en saturar la sangre. Rápidamente se saturó. Entonces interpretamos como para una misma concentración alveolar, cuando tenemos más concentración de ese anestésico en sangre que ya se dio la inducción, eso quiere decir que es más soluble en sangre este anestésico, que tiene alto coeficiente de reparto sangre-gas, o sea que ese anestésico es muy soluble en sangre. O sea que se va a tardar más en tener efecto, en inducir al paciente. Entonces interpretamos el coeficiente de reparto sangre-gas como mientras mayor sea el número, o sea, por ejemplo 0.4 comparado con 0.6, mientras mayor sea el número, más se va a tardar en tener efecto. Así los interpretamos. Ahora, por ejemplo, comparamos el alotano con el óxido nítrico. El alotano es muy soluble en lípidos, es muy liposoluble y también es muy soluble en sangre. En cambio, el óxido nítrico es poco soluble en lípidos y poco soluble en sangre. Entonces, dijimos, la liposolubilidad es relacionada con la potencia y la solubilidad en sangre es relacionada con el tiempo de inducción. Si es muy soluble en lípidos, vamos a tener mucha potencia, o sea, mucho efecto. Pero como es muy soluble en sangre, o sea, la sangre lo absorbe, entonces se tarda tiempo en saturarse la sangre y entonces se tarda tiempo en tener efecto. El tiempo de inducción es lento, es mayor. Entonces, por ejemplo, el alotano tiene mucho efecto en el sistema nervioso central, es muy potente, pero se tarda mucho en tener efecto. En cambio, el óxido nítrico es poco soluble en lípidos, entonces no es muy potente, pero como es poco soluble en sangre, rápidamente se satura la sangre y entonces rápidamente tenemos efecto en el sistema nervioso central. Entonces, por ejemplo, el alotano es muy potente, pero se tarda mucho en tener efecto, mientras que el óxido nítrico no es muy potente, pero rápidamente tiene efecto en el sistema nervioso central. Y también de esto depende el tiempo de recuperación. También de esto depende. Entonces, ya vemos propiedades. Usos los vamos a utilizar para anestesia general. Cuando son cirugías mayores. Y efectos adversos pueden producir la hipertermia maligna que
Y esto lo vemos más específico en videos anteriores, pero esto se trata con dantrolano. O, por ejemplo, el alotano. Este es hepatotóxico. Por eso ya generalmente en lugar de usar alotano, usamos isoflurano. Otro efecto adverso es el de metoxiflurano, que es nefrotoxicidad. Otro efecto adverso es el del óxido nítrico, que el óxido nítrico puede generar burbujas. Entonces vamos a tener capilares que se van a tapar por esas burbujas que se generan por óxido nítrico. Y otro efecto adverso, como ya lo vimos en videos anteriores, es que aumenta el flujo sanguíneo. Porque estos anestésicos lo que hacen es depresión respiratoria, depresión cardíaca. Y depresión respiratoria es una hipoventilación. Si el paciente hipoventila, tiene mayor concentración de dióxido de carbono, o sea, retiene dióxido de carbono, y tiene menor concentración de oxígeno, porque no está haciendo el intercambio gaseoso. Y la respuesta normal a la hipoxia es la vasodilatación. Si vasodilatamos las arterias del sistema nervioso central, aumenta el flujo sanguíneo. Y eso puede ser peligroso en algunos pacientes. Aumenta el flujo sanguíneo y por tanto aumenta la presión intracraneal. Y otro efecto que tienen estos anestésicos inhalados es que disminuyen la demanda metabólica del sistema nervioso central.